Sembrar la tierra es también sembrar la historia. De esos hombres que son los pies de Colombia, que labrando el silencio agreste de sus montañas crean la riqueza, producen la abundancia y descubren la patria y no tienen más pago que la incomprensión, la persecución y el odio de presuntos explotadores. No tenemos ahorros para sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía. Yo, el indio que se educó dentro de las selvas colombianas, no busqué venganza ni riquezas, sino justicia y respeto para mi raza. Violencia, corrupción, política y conflictos sociales fueron lo que marcaron el siglo XX colombiano. Estas frases sirven como testimonio de las inconformidades de parte del pueblo hacia el gobierno. A partir de esta inconformidad, grupos de trabajadores, estudiantes, obreros, campesinos y otros demostraron sus injusticias y la huelga era la manera de manifestar aquella inconformidad con ellos. Entonces, ¿a qué se debieron las huelgas? ¿Qué tipo de grupos se formaron y qué personajes sobresalieron para representar a su gente? Todo esto lo analizaremos en este podcast. Antes de iniciar, debemos comprender qué es un movimiento social. Esta se define como una actividad organizada a largo plazo para asegurar o promover, al margen de la atmósfera institucional establecida, un interés u objetivo común a través de la acción colectiva. Gracias a esto, muestran su opinión de manera pacífica. Trasladémonos al siglo XX, durante el gobierno en manos de la hegemonía conservadora. Después de afrontar la Guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá, los conservadores trataron de satisfacer las crisis económicas del Estado con el fin de lograr el objetivo, descuidaron y atacaron a los ciudadanos. ¿Y qué pasó con ellos? Se agruparon en distintos grupos que compartían la misma inconformidad. Los más sobresalientes fueron el movimiento obrero y sindical, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento indígena y el movimiento de mujeres. El movimiento obrero en Colombia tuvo su precedente a mediados del siglo XIX, con las organizaciones de artesanos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con el resto del mundo, no comenzó su auténtica andadura hasta bien entrado el siglo XX. El motivo de este retraso fue la falta de industrialización del país, justo el acontecimiento que había motivado la organización de movimientos de trabajadores en otras partes del planeta. En Colombia, fue más habitual que fueran los campesinos los que se organizaran. Esto cambió cuando los trabajadores empezaron a protestar contra las multinacionales extranjeras que operaban en el territorio colombiano. Uno de los hechos que desencadenaron esto fue en el año de 1930 en Bello, Antioquia, una de las huelgas obreras más significativas de la historia sindical colombiana. No solo paralizó por 3 semanas el principal imperio textil de ese momento, la compañía antioqueña de tejidos, mejor conocida como la Fábrica de Tejidos de Bello, sino porque quienes la impulsaron y sacaron triunfante fueron cerca de 400 mujeres obreras. El paro de las obreras de Bello fue el primero que se identificó con el rótulo de huelga, y al igual que los paros procedentes, este fue espontáneo, surgido de la desesperación de las obreras ante el maltrato y la explotación que ya rayaba con la esclavitud a la que eran sometidas. Ahondando en las causas, el salario de las obreras dependía del trabajo que realizaban en las fábricas, como la de don Emilio. Este oscilaba entre 40 centavos y $1 por semana, mientras que los hombres, por hacer el mismo oficio, ganaban entre $1 y $2.70. Otro aspecto era el acoso sexual, pues fue un punto central en el pliego, donde su supervisor Manuel Velázquez, casado y con 5 hijos, las acosaba y las violaba. De ello, el 12 de febrero de 1920, las obreras de la fábrica iniciaron una huelga sin precedentes, logrando mayores resultados y haciendo incluso más que los mismos hombres. Al tercer día, Betsabe viajó a Medellín para buscar apoyo en la prensa y en el gobierno. Sus palabras resonaron en los periódicos. No tenemos ahorros, solo tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra voluntad y nuestra energía. El movimiento generó una simpatía masiva. Se crearon comités de socorro en Medellín para enviar víveres y dinero.
Los estudiantes de la Universidad de Antioquia hicieron colectas y hasta otras fábricas ofrecieron apoyo económico para que las huelguistas no tuvieran que rendirse por el hambre. Hablando más de Betsabe Espinal, ella era una mujer humilde, dedicada a cuidar a su madre. Muchos la consideraban una esclava rebelde, asombrados de que una mujer liderara un movimiento de tal magnitud en una región tan conservadora como la de Antioquia en aquel entonces. Mediante su frase destinada a los periódicos, Colombia entera se enfrentó contra la cruda realidad de la explotación laboral y el acoso sexual femenina durante las horas de trabajo. ¿Y en qué se enfocaban los campesinos? El movimiento campesino estuvo enfocado en la lucha por la tenencia de la tierra, la reforma agraria y la defensa de los derechos del campo frente a la expansión de grandes terratenientes. Históricamente, el campesinado colombiano ha luchado por la tenencia de la tierra y contra la expansión de los grandes terratenientes, especialmente en la década de 1920. Los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. Debían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la tierra que trabajar. Como resultado, las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. Sin embargo, la Gran Depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929 produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas. Bajo este contexto se movilizaron a favor de los campesinos colombianos en todo el país de las ligas campesinas, los sindicatos de los obreros rurales y las unidades de acción rural como expresiones de movimiento campesino. ¿Y hubieron mujeres envueltas en medio de estas huelgas? Por supuesto, Juana Julia Guzmán, conocida como la Roba Tierra, fue una protagonista clave del movimiento campesino a inicios del siglo XX, liderando luchas por la tierra y contra los latifundistas en el Caribe colombiano. Ella fue una de las principales referentes de la lucha que gestaron formas organizativas que consolidaron liderazgos locales, identidades colectivas sobre la tierra y luchas en contra de la opresión tanto de latifundistas, empresarios ganaderos, élites políticas como del mismo Estado. Mediante sus palabras se mostraba claramente su objetivo. No era solamente contribuir a un mundo de más entorno campesino, sino también mediante esos cambios hacer crecer el fruto de la historia colombiana. El movimiento indígena cobró fuerza en la segunda mitad del siglo, enfocado en el reconocimiento de las tierras ancestrales, cultura y autonomía política. Desde la llegada de los españoles, los pueblos indígenas fueron sometidos a un proceso de colonización muy violento, que resultó en el despojo masivo de sus tierras, la imposición de una cultura que no era la de ellos y la destrucción de sus formas de vida tradicionales. A pesar de los intentos de exterminio, los pueblos indígenas resistieron en diferentes momentos de la historia. Pueblos indígenas comenzaron a organizarse de manera más sistemática y a exigir la devolución de las tierras y el reconocimiento de sus derechos para no dejarse oprimir de los engaños y amenazas de terratenientes. En la década de 1971, el movimiento indígena cobró fuerza con la creación de las organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y en 1980 la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Estas se convirtieron en la principal voz de los pueblos indígenas en el país. Pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los líderes que dieron su vida para crear reformas protectivas hacia su cultura y costumbre. La historia de estos líderes asesinados y no olvidados es una lucha, sacrificio y resistencia. Esto no solo se ha vuelto un suceso histórico, sino que también es un legado para las generaciones en las que hoy siguen luchando por sus derechos. Uno de ellos, Manuel Quintín Lame, fue el máximo protagonista del movimiento indígena colombiano en el siglo XX, liderando la lucha por la restitución de las tierras, la eliminación del terraje y la defensa de la autonomía de los resguardos en el Cauca. En su forma de actuar y darse a conocer, se veía claramente su orgullo hacia sus raíces, la valentía de enfrentar los aristocráticas y su determinación de velar por los derechos indígenas. ¿Y qué pasó con el movimiento feminista? Las primeras oleadas fueron entre 1923 a 1943, en ese entonces eran llamadas sufragistas.
Si consideramos la situación femenina antes del siglo XX, se pueden observar distintas problemáticas. Antes, las mujeres que tenían una familia prestigiosa o sufrían la muerte de su pareja no podían obtener las propiedades ni las pertenencias que deberían ser de ellas. En consecuencia, estaban desprotegidas materialmente. Por ello, en 1932 se promulgó la Ley 28, otorgándole por primera vez a la mujer casada la autonomía para administrar sus propios bienes. Las mujeres durante su época de primaria tenían el mismo nivel educativo que los hombres, lograban ver parte de matemáticas, ciencia y geografía. Luego, en el bachillerato, tenían una educación maternal y del hogar, sin siquiera ver el álgebra. A causa de ello, durante 1933 a 1936 se les otorgó el derecho a estudiar el bachillerato en igualdad de condiciones. Y, al fin, en 1954, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla aprobó formalmente el sufragio femenino en Colombia. Este era un movimiento estratégico porque en 1957 se iba a convocar el plebiscito para el Frente Nacional. Contar con los votos de las mujeres les ayudaría a lograr la aprobación. Y la problemática principal en la población femenina era la falta de conocimiento en las áreas de la escritura y lectura. Fue en 1944 que se fundó la UFS, enfocada en la alfabetización de las mujeres. En este podcast observamos los grandes sufrimientos de obreros en sus lugares de trabajo y los tratos discriminatorios que tenían hacia ellos. También las grandes preocupaciones de los campesinos y campesinas por el temor de que los grandes terratenientes les quitaran sus tierras, o la gran lucha emprendida desde las épocas coloniales de mantener el legado indígena, o los muchos intentos de las mujeres para hacer valer sus derechos y ser alguien en la sociedad. Muchas veces se nos olvida que un país no solo se conforma del Estado, también lo hacen los ciudadanos, desde la gente mayor con ingresos hasta el humilde campesino que hará su tierra día a día, desde el anciano que vivió el pasado de la historia colombiana hasta el niño recién nacido que verá el futuro de nuestro país. Con la participación de las voces Emiro Gutiérrez, Esperanza Vera, Augusto Daza, Estela Alonso, Raquel Pinea, Silvana Calderón.